Bueno, primero que todo quiero dar las gracias por la invitación a este congreso, darle las gracias a Vanessa y a todo el grupo de física. Yo voy a hablar sobre el HIIT, aplicación y beneficios para la salud. Va a ser una presentación dentro de lo teórico, con más carácter práctico. La idea es poder dar herramientas concretas para las personas que estén interesadas en este tipo de entrenamiento, las puedan efectuar. Primero que todo, ¿qué es el HIIT? ¿Ya? Creo que acá ya todos lo sabemos, y si no lo sabemos hay una idea base, ¿ya? Que básicamente es un protocolo de entrenamiento que se basa en alternar periodos de alta intensidad, ¿ya? Con recuperaciones completas o incompletas dependiendo del protocolo, porque el HIIT es como lo macro, pero luego se desprenden varios protocolos, ¿ya? Entonces, dependiendo del protocolo, pueden ser recuperaciones completas o incompletas. Y lo que hay que tener muy en claro en el HIIT es la intensidad, ¿ya? Esa es la base, no significa que no hayan otras cosas importantes como el volumen, el descanso, la recuperación, eso está claro que es importante, pero el HIIT, para que sea considerado HIIT, tiene que haber cierto grado de intensidad. Por eso es como lo que yo considero personalmente como más importante si hablamos de HIIT. Y bueno, el objetivo del HIIT, obviamente eso puede ser muy debatible, dependiendo de la persona, del entrenador o el profesional que lo esté ocupando para diversos objetivos, pero como desde su origen, el HIIT empezó en el mundo del alto rendimiento, propiamente tal, en las competencias de endurance, ¿ya? Con el objetivo, obviamente, de ser un método que pueda aumentar el VO2 max, ¿ya? El máximo consumo de oxígeno, que sabemos que en todas las competencias endurance es un requisito excluyente, ¿ya? O sea, el que no tiene un VO2 max elevado nunca va a llegar al alto rendimiento en endurance. Obviamente no es lo único, hay otras cosas también importantes, pero este es como un requisito excluyente. Entonces el HIIT nace como una propuesta, o sea, en realidad que ya nació desde mucho antes, a veces uno hace HIIT y ni se da cuenta, pero se popularizó en el mundo del alto rendimiento por eso mismo, ¿ya? Y bueno, dicho sea de paso, que esto me imagino, ¿verdad?, que todos lo sabemos, que el VO2 max es la capacidad de captar, transportar y metabolizar el oxígeno. Eso es muy importante porque a veces podemos seguir captando oxígeno, pero no sirve de nada si no lo transportamos y no lo metabolizamos, que al final es lo que queremos ocupar, el oxígeno. Entonces, eso también es muy importante. Y acá voy a detenerme un poquito y voy a hablar en el contexto de la salud, muy cortito porque le voy a dar más énfasis a llevarlo a la práctica, ¿ya? Pero el HIIT, ¿ya?, y el VO2 max son muy importantes en el contexto de la salud, ¿ya? ¿Y por qué? Porque ya hace bastante tiempo se está estudiando el HIIT en el área clínica, ¿ya? Porque pareciera, obviamente sabemos que esto cambia de un día para otro, pero pareciera que el HIIT es un método mucho más eficaz y eficiente, ¿ya?, para mejorar el VO2 max, básicamente por medio de la biogénesis mitocondrial, ¿ya? El HIIT, en el contexto de la salud, básicamente lo que hace es activar ciertos caminos, ciertas moléculas, ciertas proteínas, ¿ya?, que básicamente van a derivar en la síntesis de una macromolécula que es muy estudiada en este contexto, que es la proliferadora peroxisoma de PGC1, o sea, 1-alfa, o mejor conocida como PGC1-alfa, ya que este es como el control maestro regulador de la biogénesis mitocondrial. Y pareciera que la intensidad juega un rol fundamental en, ¿cómo se llama?, en la síntesis de esta macromolécula, ¿ya? En el ARN mensajero de manera más específica que va a sintetizar esta molécula, ¿ya? Entonces, por eso surge que en los protocolos HIIT, que sabemos que son más intensos que los de moderado o bajo volumen continuo, ya pareciera ser mucho más atractivo para promover esta famosa biogénesis mitocondrial y por consecuencia el VO2 max, ¿ya? Entonces esa es como la parte atractiva de por qué surge la necesidad de investigar tanto el HIIT en el contexto de salud, ¿ya? Es básicamente por eso. Y ya dejando eso como, obviamente, acá hay un mundo. Yo me imagino que ustedes saben que yo lo estoy contando así, pero el raspado, ya como en la parte superficial, acá hay todo un mundo, pero simplemente para generar un poco de contexto, porque donde me quiero situar un poquito más es en la práctica,
¿ya? A mí me gustaba, o sea, a mí me gusta mucho el entrenamiento HIIT, lo realizo, y cuando empecé a introducirme en esto con algunas capacitaciones en HIIT, aprendí algunas cosas que luego, ¿verdad? Cuando a todos nos pasa con los años, vamos estudiando más, vamos asistiendo a otras capacitaciones, uno empieza a enfrentar la información que, oye, me dijeron esto, pero ahora me dijeron esto otro, entonces a mí me pasó mucho eso con el HIIT, ¿ya? Y bueno, hay cosas que tenemos que dejar claro, que estos típicos circuitos que uno ve mucho en redes sociales o en cualquier parte, no siempre son considerados un HIIT, ¿ya? Eso no significa que estén malos, para nada, ¿ya? Un circuito puede estar súper bien hecho, pero quizás no clasifica para que sea un HIIT propiamente tal, ¿ya? Y como había dicho anteriormente, la intensidad es un rol fundamental, es un papel fundamental que tiene que estar involucrado en el HIIT, ¿ya? Y a veces cuando vemos ciertos circuitos, ¿ya?, de ejercicios, eh, hay ejercicios que nunca nos van a llegar a esas intensidades que necesitamos. Por ejemplo, una plancha isométrica jamás nos va a elevar el VO2 max o la frecuencia cardíaca a valores mínimos que se necesitarían para considerarse un HIIT, ¿ya? Las flexoextensiones de codo tampoco, mucho menos estos crunch o sit-up, como ustedes quieren llamarlo. Entonces, de repente uno ve una secuencia de circuitos con un nuevo ejercicio que no es que estén mal, vuelvo a repetir, pero que dentro del circuito de la estructura cuesta que clasifiquen como HIIT propiamente tal. ¿Ya? Entonces ahí se desprende un término que se denomina fatiga central y fatiga periférica. La fatiga central hace referencia a cuando se genera un estrés en todo el cuerpo, ya que compromete el sistema musculoesquelético y el sistema cardiovascular. Mientras que la fatiga periférica hace referencia a un estrés que se enfoca más en el sistema musculoesquelético. Entonces el HIIT, por lo general, es un protocolo que se centra en una fatiga central y periférica. No solamente se compromete mi sistema musculoesquelético, sino el cardiovascular. Por eso uno cuando realiza sesiones de HIIT queda con una deuda de oxígeno, ¿ya? Entonces, si centramos y hacemos circuitos que solamente se enfocan en generar un estrés, una fatiga periférica, sin comprometer al sistema cardiovascular, difícilmente va a clasificar como HIIT. Vuelvo a reiterar, no tiene nada de malo, ¿ya? Pero no vendría siendo un HIIT. Ahora, ¿cuál es el nivel de intensidad necesario para que se considere un HIIT? Ya eso puede ser muy variable, ya va a depender un poco de la literatura y también de cada profesional, pero por lo general se hace hay un consenso que debería estar por lo menos por sobre el segundo umbral ventilatorio, que dicho se hace de paso dentro de la teoría estaría como entre el 80 y el 85% de la frecuencia cardíaca máxima. Por ejemplo, a mí una de las primeras capacitaciones me enseñaron, ya tú tienes que hacer un HIIT a una persona, le miden la frecuencia, le sacan la frecuencia cardíaca máxima teórica con fórmula, y si está dentro del 80 al 85% es considerado un HIIT. Y si no está en el 80-85, tienes que seguir metiendo el ejercicio, seguir aumentando el volumen total del entrenamiento para que llegue a esos valores. Y yo, dentro de unos años después de tomar esa capacitación, me generó un poco de ruido. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver después que, en un ejemplo más adelante, que hay gente que llega a un segundo umbral ventilatorio mucho antes de esos valores, 80, 85, ¿ya? Porque obviamente hay gente que no está adaptada al entrenamiento, que es sedentaria, que no tiene mucho estímulo, entonces hay gente que mucho antes de estos valores va a llegar al segundo umbral ventilatorio. ¿Y qué pasa si yo desde la teoría le digo, oye, mira, esta persona está en 60% de la frecuencia cardíaca, tengo que meterle más? Pero si una persona que ya en el 60% de la frecuencia cardíaca se encuentra en un umbral ventilatorio número 2, que es muy fácil detectarlo desde la práctica, ¿ya? Vamos quizá a darle más estímulo del que puede soportar, ¿ya? Pero eso lo explicaré un poquito más adelante, pero eso fue como uno de los primeros choques que yo tuve con respecto al HIIT. Y acá repasando un poquito de fisiología básica, bioenergética básica, perdón, tenemos que entender, ¿verdad?, que existen tres vías por las cuales nuestro cuerpo va a producir energía, ¿verdad?, que básicamente energía es ATP. Es ¿verdad?, la moneda de cambio de nuestro cuerpo con el cual se pagan entre comillas, todas las acciones
de las células. Entonces tenemos la vía de los fosfágenos, la glucolítica y la oxidativa. ¿Y qué son las vías energéticas? Básicamente son unos caminos, unas rutas por las cuales el cuerpo, por medio de diferentes reacciones metabólicas, va a obtener energía para solventar estos gastos de las células. No solamente en ejercicio, sino en caminar, dormir, comer, respirar, en todo. Y básicamente, como les comenté, lo que nuestro cuerpo quiere y necesita para esto, y para todo, para hacer ejercicio, para estar en reposo, para ir al baño, para comer, etc., es el ATP, ¿verdad? Como les comenté, es la moneda de cambio de nuestro cuerpo. Y acá hay dos términos bastante importantes que hay que diferenciar, que es la tasa de producción versus la capacidad de producción. Tasa de producción de ATP y capacidad. Tasa hace referencia a velocidad y capacidad hace referencia a cantidad. Entonces, cuando hablamos de tasa y capacidad de ATP, básicamente lo que nos estamos preguntando es qué tan rápido yo puedo tener el ATP disponible versus cuánto ATP yo puedo tener disponible. ¿Ya? Nosotros entendemos, ¿verdad?, que hay diferentes protocolos de ejercicio, diferentes intensidades, diferentes modalidades, y en base a uno que otro, nuestro sistema se va a ir adaptando para saber si necesita darle más prioridad a la tasa o a la capacidad, ¿ya?, de producción. Y tenemos que entender, estoy repitiendo cosas que me imagino que ya todos manejan porque es bastante básico, que la vía de los fosfágenos, ¿verdad?, es la vía que nosotros podemos producir ATP de manera mucho más rápida, porque basta con una reacción y ya tenemos ATP. ¿Ya? Entonces, en simples palabras, es una vía que toma mayor protagonismo cuando los estímulos son de corta duración, pero muy, muy intensos. ¿Ya? Por otra parte, tenemos la vía glucolítica, que es una vía intermedia, ¿ya?, en el cual se necesitan más reacciones para poder tener la molécula ATP, ¿ya? Y por ende es una vía que no genera ATP de manera tan rápida, ¿ya?, y su capacidad para producir ya es intermedia. Generalmente esta vía glucolítica toma protagonismo en disciplinas deportivas o ejercicios, protocolos que son de una moderada intensidad, como también de moderado tiempo de realización. Y por último tenemos la vía oxidativa, que es la vía que tiene la tasa más lenta de producción de ATP, pero a su vez tiene la capacidad más alta de producción de ATP. ¿Qué significa esto? Que básicamente es la vía que se demora más tiempo en darnos ATP, ¿ya?, porque se involucran muchas más reacciones metabólicas, pero también es la vía que nos puede proporcionar mayor cantidad de ATP, ¿ya? Entonces, por eso toma mayor protagonismo en acciones, en ejercicio, en deportes, disciplinas que son de moderada a baja intensidad, pero muy duraderas en el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, el Tour de Francia es un muy buen ejemplo. Acá yo hice unos pequeños cuadros resumen, acá básicamente un cuadro resumen de lo que acabo de decir, comparando las diferentes vías energéticas, el nivel de la tasa, de la capacidad, y cuando se va generando una predominancia. Recalcar que las vías energéticas siempre trabajan en conjunto, que dependiendo de diferentes elementos, se le va a dar mayor predominancia a una por sobre la otra, pero las tres siempre están aportando energía. Dependiendo del estímulo, una va a tomar el protagonismo, ¿ya? Y en base a eso, ¿qué puede determinar que se active más o proporcione más energía a la vía de los fosfágenos, la glucolítica o la oxidativa? Son varios elementos a considerar, ¿ya? Son varios factores, como por ejemplo la disponibilidad del sustrato, ¿ya?, el nivel de la condición física de la persona, la intensidad del estímulo, la duración del estímulo y la fisiología individual. Disponibilidad del sustrato, ¿a qué se refiere? Obviamente que si yo no tengo un sustrato, ¿ya?, en valores mínimos en mi cuerpo para desempeñar cierta actividad, si es que no lo tengo, mi cuerpo, la verdad, va a empezar a ocupar otros elementos, ¿ya? O quizás va a empezar a ocupar rutas alternativas para tener ese elemento, como por ejemplo la famosa gluconeogénesis, ¿verdad?, que cuando no tenemos glucosa suficiente, nuestro cuerpo ocupa esta ruta o vía alternativa, que lo que hace básicamente es tomar elementos no glicolíticos, o sea, no derivados de la glucosa, y los transforma en glucosa para poder aportar energía. ¿Ya? El nivel de la condición física de la persona, y eso lo voy a explicar un poquito más adelante con ejemplos, pero no es lo mismo una persona
sedentaria, una persona medianamente activa y un deportista de élite, ¿ya? No van a tener las mismas reacciones frente a un mismo estímulo, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ver más adelante que por lo general las personas que son más sedentarias, más inactivas, suelen estar en un estado más glicolítico que oxidativo. De hecho, nosotros todos ahora estamos en un estado más oxidativo, ¿verdad? Porque no necesitamos energía de manera tan rápida, ¿ya? Entonces, pero de repente vemos a gente que más sedentaria, que camina, que está sentada, que estímulos muy pequeños le cuesta más de lo que debería costar, ¿ya? Y eso se genera porque hay una falta de flexibilidad metabólica, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? La intensidad del estímulo, obviamente que dependiendo de la intensidad del estímulo, también nuestras vías energéticas van a tomar diferente protagonismo, ¿ya? No es lo mismo, ¿verdad?, que yo levante 5 kilos que 100 kilos, ¿verdad?, que corra al 70% de la BAM, que al 40% de la BAM, ¿ya? Obviamente esa intensidad nos va a decir también qué vía energética va a predominar, porque básicamente la intensidad del estímulo me dice, oye, yo necesito esto para ahora, no para mañana, ni para pasado mañana, esta persona lo está dando todo, necesito energía ahora ya. Entonces, obviamente, eso va a ser importante. La duración del estímulo, ¿ya? Que no es lo mismo, ¿verdad?, que salir a caminar 5 minutos, que caminar 10 horas, o salir a correr 15 minutos, que correr la maratón de Santiago, cuando existía, ¿verdad? Ya no es. Y obviamente eso, en algún momento el estímulo, ya va a hacer que algunas vías energéticas empiecen a tomar más protagonismo que otras, ¿ya? Y la fisiología individual, hay cosas que vienen ya cargadas de la genética que nosotros como profesionales de la actividad física no podemos hacer mucho. Nosotros podemos potenciar ciertos aspectos, pero siempre va a haber una pared biológica, que eso va determinado por la genética, ¿ya? Y ahí obviamente se vuelve un poquito más complejo la cosa, porque son a veces aspectos que se escapan de nuestras manos. Y bueno, esta foto que es clásica, ya esta imagen que es clásica, que básicamente lo que muestra acá es cómo diferentes vías energéticas van tomando diferente protagonismo a lo largo del estímulo, a lo largo del protocolo de ejercicio o del deporte, como ustedes quieran decirlo, pero cuando estamos en movimiento, ¿ya? Y obviamente al estar todas estas interconectadas en algún momento, se va a entender que las vías energéticas nunca actúan de manera individual, sino que de manera colectiva, y que dependiendo del contexto, algunas van a tener más protagonismos que otras. Y acá está el famoso modelo trifásico, ¿ya? De los umbrales, la zona 1, la 2 y la 3, ¿verdad? Que la zona 1 nos dice que estamos en un estado más oxidativo, más aeróbico, que eso generalmente se encuentra antes del umbral ventilatorio número 1 y como límite del umbral ventilatorio número 1. La zona 2, ¿verdad?, que es una fase de transición, que es entre lo aeróbico y lo anaeróbico, ¿ya?, que llega hasta el umbral ventilatorio número 2, y ya pasado el umbral ventilatorio número 3, o sea, el número 2, perdón, está la zona 3, que es la famosa zona de inestabilidad metabólica, ¿ya?, término que acuña José López Chicharro, y también Jorge Gansino, en el libro que hicieron juntos. Y acá, desde la teoría, supuestamente desde este punto, desde el umbral ventilatorio número 2, es donde se empieza a considerar que es un protocolo HIIT, ¿ya? Y básicamente se empieza a generar una deuda de oxígeno. ¿Por qué? Porque las vías energéticas, ya por ejemplo la vía oxidativa, la fase aeróbica, como ustedes quieran llamarlo, ya no es capaz de proporcionar al cuerpo la energía que necesita, porque la actividad está siendo muy rápida, el estímulo está siendo muy intenso, entonces se satura y necesita decirle a la otra vía, oye, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes, por favor, no me la puedo solo, necesito que me ayudes, que tome el protagonismo para solventar la energía necesaria y requerida en ese momento. Bueno, y esta fotito extraída del libro de HIIT, de Fisiología a la Práctica, de José López Chicharro, el cual aprovecho de recomendar para gente que se quiere incorporar un poquito en el protocolo HIIT, ¿ya? Es un libro bastante básico y te deja bastante preparado para seguir otra línea un poco más compleja, ¿ya? Y bueno, desde la visión
tenemos que entender que hay diferentes autores y cada autor tiene visiones diferentes. Eso no significa que sean todas verdad y que hay que creerle a todo. Obviamente uno siempre se casa con una vertiente, se casa con un autor, pero siempre hay que tener un poquito de información de todo y uno mismo, como profesional, sacar una propia conjetura. Ya, bueno, José López Chicharro nos dice que el VO2 max más que el 80, o sea, perdón, que el HIIT más que el 80-85% de la frecuencia cardíaca máxima se encuentra en el VO2 max. ¿Ya? O sea, que ahí se considera supuestamente un verdadero HIIT cuando llega a esos niveles. Que es verdad, no sé si alguien acá se habrá hecho un test de VO2 max o habrá presenciado alguno, y que se genera cuando ven esta meseta de acá que empieza a subir y luego se genera una meseta, ya básicamente es cuando por más velocidad e intensidad que sigamos incorporando el estímulo, la persona ya no puede metabolizar más oxígeno. Ya quizás puede seguir captando moléculas de oxígeno, pero no lo puede metabolizar. Si no lo metabolizamos no sirve de nada. Entonces cuando se llega a esta meseta. Entonces ustedes entenderán que no todas las personas pueden llegar a esos niveles. ¿Ya? Se necesita una preparación tanto psicológica como física para poder llegar a esos niveles. ¿Ya? Ahora, ojo, esa es la visión de José López Chicharro. ¿Ya? Como les comenté, hay muchos autores que pueden tener una visión diferente, y al final eso es lo enriquecedor, perdón, de todo esto, que al final todos tienen un punto de vista y una postura. Lo importante, obviamente, es poder argumentarlo, pero eso. Importancia de la condición física antes del HIIT, ¿ya? Como les comenté, el HIIT es un método de entrenamiento ya bastante demandante, ya que en lo personal creo que hay que tener cierto nivel de condición física. Eso no significa que hay que ser deportista de elite ni nada de eso, ¿ya? Sí se pueden hacer pseudo HIIT o protocolos que pueden imitar lo que podría ser un verdadero HIIT, pero creo yo que hay que tener cierto nivel base de condición física. ¿Ya? Y acá les voy a dar un pequeño ejemplo. Estos palitos que ustedes ven, verde, amarillo y rojo, son estos, el modelo trifásico. Acá tenemos una flecha, que es un estímulo, y acá tenemos los modelos, o sea, perdón, las distintas zonas de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay gente, ¿ya?, que va a necesitar un menor estímulo, ¿ya?, para ya empezar a llegar al umbral 1, al umbral 2 y a la inestabilidad metabólica. Hay gente que va a necesitar más estímulo para poder llegar a esa zona de trabajo. Y hay personas que van a necesitar aún muchísimo más estímulo para poder siquiera llegar a sobrepasar el umbral ventilatorio número 1. Entonces, esta flecha, hagan de cuenta que es correr, ¿ya? Correr. Entonces, una persona que es sedentaria, que es muy inactiva físicamente, sale a correr 5 minutos y ya está para la embarrada. Perdón lo coloquial que soy para hablar, pero me gusta hacerlo de esta manera porque encuentro que se puede entender mejor, si tanto a veces conceptos más complejos. Pero básicamente, cuando una persona es tan sedentaria y tan inactiva, sale a correr y queda para el gato, que en 5 minutos ya está listo. ¿Ya? Obviamente eso es muy variable, ¿ya? Porque hay personas sedentarias y sedentarias, un poquito más activo, menos activo, ¿ya? Pero por lo general la gente que no se mueve, que no hace ejercicio, que pasa todo el día sentado, ¿ya?, frente a cualquier estímulo va a quedar agotado, ¿ya? Entonces, obviamente esta persona, esto es teórico, ¿verdad?, para que lo entiendan, los umbrales van a estar más desplazados hacia la izquierda, porque frente a cualquier estímulo va a sobrepasar más rápido esos umbrales y va a llegar más rápido a una zona de deuda de oxígeno, que ya sabemos que eso comienza en la fase 2, ¿ya? Entonces, personas que son más activas, que entrenan más, estos umbrales se van desplazando, ¿ya?, producto de adaptaciones que va generando nuestro cuerpo, y hay que generar mayor estímulo, o sea, me refiero a que el estímulo tiene que ser más intenso para que la persona empiece a cansarse, empiece a generar esta deuda de oxígeno que todos en algún momento llegamos a tener cuando el estímulo llega a ser ya muy duradero o cuando es muy intenso, ¿ya? Entonces, es importante entender que no por ejemplo, ¿verdad?, tenemos la vía de los fosfágenos, la glucolítica, la vía oxidativa, tenemos las diferentes zonas de trabajo, y lo que tenemos que entender es que no es que uno sea bueno o sea malo, no significa que esta persona
llegó rápido al umbral, a la zona 2 de trabajo y es malo. No, no existe vías malas ni zonas malas, lo que existen son contextos metabólicos, ¿ya? Los contextos metabólicos nos van a decir si algo en sí está bueno o malo, más que el estímulo propiamente tal, que sea bueno o malo, es el contexto donde se está generando ese estímulo, ¿ya? Entonces, acá un ejemplo práctico, entre comillas. Si una mujer, un hombre, quien sea, se pone a correr a una intensidad baja moderada, ¿ya? Baja moderada estamos hablando a un nivel que una persona puede llegar a sostener una conversación en parámetros normales, ¿verdad? Y después de 5 minutos, yo acá estoy siendo muy exagerado igual, pero para que se entienda, y luego de 5 minutos queda muy cansada, así, Borg 8, Borg 8, ¿ya? Entonces es porque tiene una pésima condición física, o sea, salir a correr 5 minutos, 5 minutos y quedar con un Borg 8 es tener una pésima condición física, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Ya? Que esta persona no está preparada aún, no está adaptada, no tiene una base aeróbica, no tiene una base oxidativa lo suficientemente estable para poder someterse a un protocolo un poco más intenso. Recordemos que nosotros somos seres oxidativos, somos seres aeróbicos, y que la recuperación, ¿ya? Cuando nosotros pasamos de la homeostasis a la heterostasis y viceversa, ¿ya? Todo eso es por medio de la vía oxidativa, del transporte de oxígeno para poder recuperarnos y llegar a nuestros estados basales. Entonces, sí o sí, para cualquier práctica necesitamos lo que se denomina un fondo aeróbico mínimo. ¿Ya? Necesitamos tener un fondo aeróbico mínimo. Entonces, hay gente que definitivamente, como cualquier entrenamiento, como cualquier proceso, hay que generar una etapa dentro de la planificación del macrociclo de adaptación, ¿ya? O sea, uno no puede llegar y meterle un hit a una persona, no porque el hit sea malo, no porque la intensidad sea mala, sino porque esa persona quizás en esos momentos no está preparado para someterse a ese protocolo, ¿ya? Pero obviamente con tiempo y con preparación lo va a poder hacer. Pero ahí obviamente va mucho de la mano de la persona a cargo y el criterio de esa persona para saber si está bien o está mal. Y bueno, en términos de todo este protocolo HIT, ¿ya? El término eficacia y eficiencia resulta muy importante aclararlo, ¿verdad? Eficacia es hacer algo que resulte, ¿ya? Eficiencia es hacer algo que resulte con el menor gasto de recursos posibles, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, vemos los keniatas, los que son top 1 en ganar las maratones, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos keniatas pueden ir a una intensidad, ¿ya? Que nosotros, la gente mortal, los comunes y corrientes, corriendo a la velocidad que van ellos, nosotros estaríamos en una zona 2 o 3 dentro del modelo trifásico. No sé si me explico. Ellos van a una intensidad, ¿ya? En la cual cualquiera de nosotros ya estaría con una deuda de oxígeno, estaría saturando el sistema aeróbico, ¿ya? Y empezando a trasladarnos a diferentes zonas de trabajo para poder cumplir con las demandas energéticas. Pero estas personas tienen un fondo aeróbico tan bueno, son tan entrenados en el sistema oxidativo, ¿ya? Que básicamente pueden durar mucho tiempo y pueden realizar estos deportes de una manera tan intensa y aún mantenerse en un estado aeróbico, ¿ya? Entonces, ellos son mucho más eficientes que nosotros en ese contexto, ¿ya? Porque son capaces de someterse y estar corriendo, voy a poner un ejemplo para que se entienda. Ellos quizás en el kilómetro 30 ya están quizás presenciando un poco de deuda de oxígeno, un poco más de fatiga, de saturación de ciertos sistemas, mientras que usted o yo, quizás al kilómetro 10 ya estaríamos reventados, ¿ya? Entonces, es por eso la importancia de conocer un poco cómo funcionan los sistemas, y obviamente dependiendo si nos llega una persona que quiere ganar una maratón, que quiere levantar, ser halterofilista, es importante conocer esas cosas básicas para saber también el tipo de protocolo y entrenamiento al cual lo vamos a someter. Y verdad, y cabe destacar que, como le dijo esto un profesor hace mucho tiempo, que ahí me hizo clic, que las maratones no son carreras de resistencia, no es endurance propiamente tal, velocidad, porque no gana el que dura más, gana el que llega primero a la meta.
Y para eso estas personas, los profesionales, no trotan, ellos corren a una intensidad que nosotros, como les comenté, al kilómetro 10 ya estaríamos reventados, ¿ya? Entonces, son muy eficientes en el sistema aeróbico. Y acá es donde empieza a colocarse un poquito más práctico, entre comillas, la presentación. Como les comenté en un principio, el HIIT, ¿ya? El HIIT es es un protocolo que, valga la redundancia, tiene subprotocolos, ¿ya? El SID, el HIIT propiamente tal también dentro de, y el HIIF, ¿ya? Y cada uno de ellos tiene diferentes características, ¿ya? Yo me voy a centrar en este último, ¿ya? El High Intensity Functional Training, ¿ya? Es un tipo de protocolo de entrenamiento que se caracteriza en involucrar movimientos más allá del patrón de correr, ¿ya? Por ejemplo, el sprint, el SID. El SID no tiene el patrón de correr porque básicamente se hace el famoso test wind weight, ¿ya? Entonces uno está sentado, ¿ya? Pero es un protocolo que es all out, ¿ya? Que es ir a lo máximo que uno pueda, estando sentado, y luego tenemos los protocolos HIIT, que es básicamente estando de pie, realizando el patrón de carrera, ¿ya? El High Intensity Functional Training lo que hace es mezclar diferentes movimientos del ser humano, ¿ya? En un contexto de intensidad dada que nos pueda arrojar los valores mínimos para que sea clasificado como HIIT. Y por eso es como el nombre, High Intensity Functional Training, porque mezcla diferentes movimientos. Si es funcional o no, hay un debate tremendo también. Eso, la palabra funcional está muy ocupada y eso puede ser muy debatible, pero básicamente se llama HIIT por eso, porque involucra no solamente el patrón de correr, de desplazamiento vectorial, ¿ya? Sino otros tipos de movimientos, ¿ya? Y también, bueno, ocupando implementos como los cajones pliométricos, la battle rock, etc. ¿Ya? Y acá hay algo muy importante a considerar en el HIIT. ¿Por qué me centro en el HIIT? ¿Ya? En la presentación original los tenía explicados los tres, pero en honor al tiempo y obviamente por respeto a los otros docentes, me centré en uno solamente. ¿Y por qué me gusta este? Porque este protocolo de ejercicio es más integrador, ¿ya? No deja de lado el sistema musculoesquelético, ¿ya? Es una integración más completa del sistema muscular, ¿ya? Y me gusta el hecho de que se involucren diferentes patrones del movimiento, ¿ya? Eso para mí, a mí en lo personal me gusta más, ¿ya? Y bueno, pero también, a pesar de que algo nos guste, nosotros tenemos que ser bastante objetivos, de poder hablar las cosas buenas y las cosas malas. Entonces, frente al HIIT, vamos a hablar ciertas cosas, ¿ya? Y tenemos que recordar que la calidad de movimiento o la calidad de ejecución es inversamente proporcional a la intensidad. Obviamente, mientras más intenso sea un estímulo, ¿ya? Más nos va a costar mantener la calidad de ejecución, ¿ya? O sea, yo no puedo pretender, luego de 3, 4 series, estar realizándola con una calidad de ejecución perfecta para que me suban, me tomen una foto y sea la mejor ejecución del mundo. No. Obviamente nosotros somos humanos, dependemos de energía que producimos nosotros y obviamente nos vamos cansando. Nuestra musculatura se va fatigando y obviamente ya nos cuesta mantener un poquito la calidad de ejecución. Eso es normal, a todos nos pasa, no todos podemos mantener una calidad perfecta. Obviamente la idea es que, a pesar de que la calidad disminuya, sea por lo menos lo suficientemente decente para poder estar haciendo bien los ejercicios, no cualquier cosa. Y es acá el gran pero del HIIT, ¿ya? Yo recomiendo, ¿ya? Si nosotros vamos a incorporar un HIIT planificado, ¿verdad? Si lo estamos haciendo, por ejemplo, 1 a 1, yo entiendo que hay diferentes contextos, que hay un profesor que tiene que hacerle clase a 20 personas y eso es totalmente diferente, pero en el 1 a 1, lo que yo recomiendo es que la persona, cuando vaya a planificar un HIIT, que obviamente va a incorporar diferentes ejercicios, cada ejercicio va a tener su por qué incorporé este y no otro, que primero los enseñe de manera individual. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un HIIT, ¿ya? Por ejemplo, el famoso Tabata, ¿ya? Obviamente sabemos que el Tabata que se hace no es el real, el que hizo Sumi Tabata en su momento,
pero vamos a dejarlo así para que se entienda. El famoso Tabata, que ustedes pueden agarrar el celular, buscar en Spotify Tabata, y le van a salir muchas canciones, que básicamente es una secuencia de música dividida en 20 por 10, 20 minutos de la música propiamente tal, luego con un descanso de 10 segundos. Entonces, en los 20 estaría la acción motriz y en los 10 estaría el descanso, y son 8 series de esa actividad. Entonces, lo que tenemos que entender es que dependiendo de los ejercicios que incorporemos en el HIIT, nos vamos a ir cansando, obviamente, nos vamos a ir fatigando, algunos más, otros menos, dependiendo de la condición física de la persona, pero que obviamente nos va a ir costando mucho más a medida que avancemos la calidad de ejecución, ¿ya? O sea, por ejemplo, hacer un arranque, un envión en un GIF, a mí me hace un poco de ruido porque es muy complejo, ¿ya? Y a medida que nos vayamos fatigando, nos va a costar mucho realizar el movimiento con una calidad decente, con una calidad buena, y obviamente nosotros tenemos que darle énfasis a la calidad del movimiento por sobre la intensidad. Obviamente, como les comenté en un momento, siempre se baja la calidad del movimiento, pero tenemos que dejarlo en un rango que, si bien no es perfecto, pero que no se evite complicaciones a futuro, ¿ya? Entonces, el HIIT es un poquito más complejo en ese sentido, porque tenemos que incorporar movimientos que de partida no hacemos en nuestro día a día. Uno no está haciendo un burpees, uno no está haciendo un arranque, un swing de Kettlebell, un battle rock en su día a día. Por eso que los HIIT, que son de desplazamiento, suelen ser más fáciles, porque nosotros estamos incorporando día a día el patrón de carrera, desde siempre, ¿ya? Obviamente, entre más activo sedentario sea la persona, el patrón de carrera puede ser más eficiente o deficiente. Pero lo que voy yo que nosotros sí corremos, sí desplazamos, sí nos caminamos en nuestro día a día. Lo tenemos mucho más incorporado a nivel de movimiento, pero un burpees no, un arranque no, un swing de kettlebell no. Entonces, son movimientos nuevos que tenemos que ir aprendiéndolos y que obviamente nos va a costar un poquito más de trabajo. Y entonces, yo siempre ahí recomiendo que si vamos a incorporar un HIIT, primero enseñemos los movimientos, que lo hagan bien de manera individual, y cuando lo hagan bien de manera individual, los mezclamos en un circuito Tabata, ¿ya? Como les comenté, vuelvo a reiterar, ¿verdad? El Tabata que vemos en las plazas, que nosotros hacemos. Yo por ejemplo, lo hago, me gusta hacer, descargarme en Spotify un Tabata y hacer una secuencia de ejercicios. Sabemos que ese no es el Tabata real, pero a nivel de mercado es lo que se ve, ¿verdad? Y bueno, esta imagen que me gustó mucho, que dicho sea de paso no es mía, no la hice yo, la hizo Álvaro Guzmán y yo la adapté acá, que básicamente grafica ya dónde nos deberíamos incorporar nosotros en una sesión de entrenamiento, ¿ya? Obviamente el estímulo, al ser más suave, menos intenso, es más fácil realizar una buena ejecución. Y a medida que el estímulo va aumentando, la intensidad va aumentando, la calidad del movimiento va siendo un poco más difícil. Entonces, obviamente, nosotros nos tenemos que ubicar en un lugar que, obviamente, la intensidad sea la necesaria para generar adaptaciones, pero que también no está haciendo cualquier cabeza de pescado. Ya de repente uno ve gente, yo creo que a todos nos ha pasado, ya, ¿para qué vamos a venir con cosas? Todos de repente nos calentamos un poco la cabeza cuando estamos entrenando y terminamos haciendo cualquier cosa, ¿ya? Cualquier cosa. Pero obviamente nosotros como profesionales de la actividad física, cuando nosotros estamos supervisando un entrenamiento, si nosotros estudiamos, ¿ya? Porque tenemos que diferenciarnos de una persona que le va a decir, oye, ¿sabes que haz burpee simplemente por un gasto energético? ¿Ya? Versus un profesional que va a tener una actividad y una sesión planificada con un objetivo dado y que obviamente le va a empezar a dar prioridad a la calidad de ejecución, buscando un punto donde también la intensidad nos permita generar adaptaciones. Entonces ahí donde nosotros como profesionales nos entramos un poco a diferenciar de pseudo entrenadores que lo único que hacen a veces es hacer ejercicios con el objetivo de fatigar, ¿ya? Si es por fatigarnos y gastar calorías, hacemos burpees nomás y listo. Lo hacemos pésimo, pero gastamos calorías. Ahora, obviamente, ese no es el objetivo, ¿ya? Quizás del cliente, de la persona, gastar calorías para, entre comillas, bajar de peso, pero nosotros como profesionales ponemos el foco en otras cosas, ¿verdad? Ahora, ¿cómo controlar un HIIT?
y acá se vuelve un poquito más interesante quizás. Como les comenté, la intensidad es clave. Eso lo dejamos bien estipulado, la intensidad es clave en el HIIT. ¿Ya? Pero ahora, ¿cómo controlamos esa intensidad? Entendiendo, ¿verdad?, que hay contexto y contexto. No es lo mismo hacer una sesión de HIIT en un laboratorio donde tenemos un aparato para que nos pueda controlar el máximo consumo de oxígeno, donde es súper fácil ir viendo ya cómo a medida que va aumentando el estímulo, nuestras variables, la frecuencia cardíaca y el VO2 max van aumentando, que haciéndolo como lo hacemos la mayoría de los mortales, de los profesionales que no tenemos muchos materiales, es caro y no contamos quizás con un lugar, con buenas instalaciones, que lo hacemos quizás en la plaza. ¿Cómo controlamos el HIIT? ¿Ya? Entonces, la verdadera pregunta acá tenemos que hacernos cómo controlamos la intensidad, ¿ya? Porque la intensidad es la clave acá en estos protocolos, ¿ya? Y lo que tenemos que entender es que hay métodos directos y indirectos. El método directo es el idóneo, ¿ya? Que obviamente no es la realidad de la mayoría de los profesionales de la actividad física, o sea, yo creo que solamente, no sé, en gimnasios de gama alta y en universidades se pueden llegar a controlar protocolos HIIT con consumidores de oxígeno, ¿ya? Lactato, tener algunos pulsómetros bastante buenos que nos puedan ir viendo también la frecuencia cardíaca. Nosotros entendemos, ¿verdad?, que esa no es la realidad de la mayoría de los profesionales. Entonces, si bien eso es muy bonito, ver el gráfico, ver cuando se quiebra, se genera la meseta, súper bonito, pero no es la realidad. No es la realidad. Nosotros tenemos que adecuarnos a la realidad de la mayoría de los profesionales. ¿Ya? Y bueno, en base a eso están los famosos métodos indirectos, que nunca nos van a dar a ciencia cierta la realidad, pero sí nos van a dar una aproximación, nos van a arrojar un contexto y nos van a dar más o menos una idea de cómo está. ¿Ya? Y en base a eso, para controlar el HIIT, tenemos estos tres métodos, ¿ya?, que vamos a ir hablando un poquito de cada uno de ellos, que es la frecuencia cardíaca, la percepción del esfuerzo y el time test, ¿ya? La frecuencia cardíaca, ¿ya? Es útil, pero no es lo mejor para controlar un HIIT, ¿ya? Cuando uno se toma la frecuencia cardíaca, por lo general se genera una brecha entre esta frecuencia cardíaca y el VO2 max que nos puede arrojar errores para considerarlo un HIIT o no. Y dentro de las primeras capacitaciones, por ejemplo, que yo realicé, me enseñaban ya 80-85% de la frecuencia cardíaca máxima es un HIIT. Entonces uno hace una secuencia, ¿y qué es lo que hace? Se coloca los deditos, ¿verdad? Se busca el pulso y empieza a contar, ¿ya? Luego multiplica por 6, de 0 a 6, perdón, de 0 a 6 y luego multiplicamos por 10. Y eso nos arroja un número. Y ahora, ¿cuál es el gran pero con eso? De partida, cuando yo dejo de realizar giro, dejo de entrenar y me empiezo a tomar la frecuencia cardíaca, ya el tiro no representa la realidad, porque ya dejé de entrenar, me lo estoy tomando cuando terminó la actividad. Entonces ya el tiro no representa la realidad, ¿ya?, o un acercamiento a la realidad. Y la segunda opción, mientras estoy realizando un HIIT, por ejemplo, en una trotadora, ¿ya?, máxima velocidad, y estoy acá, ustedes comprenderán que hacer eso es sumamente incómodo, ¿verdad? Cuando uno está realizando una actividad a una alta intensidad y uno mismo empezar a ubicarse la frecuencia y empezar a contar, es súper molesto, ¿ya? Es muy poco funcional. Entonces, la frecuencia cardíaca sí ayuda a generar un contexto, pero no es lo mejor, ¿ya? No es la mejor manera, es mucho mejor la percepción del esfuerzo. Obviamente en personas entrenadas. Sabemos que el RPE es más fiable en personas que ya tienen un bagaje motriz versus a personas que están recién partiendo, ¿ya? Y en base a esto, ¿verdad?, tenemos la famosa fórmula 220 menos la edad, que acá esta fórmula ha sido muy de polémica, ¿ya?, muy odiada, pero yo les voy a contar algo curioso que me pasó, ¿eh? Yo también era de eso, 220 menos la edad. Oye, ¿por qué la gente ocupa 220 menos la edad? Si hay otras fórmulas que son más
más certera, ¿ya? Acá está el paper que nos explica de cómo nació esta famosa 220 menos la edad, ¿ya? Y por eso se explica que no es lo mejor, ¿ya? Que hay otras fórmulas un poquito más exactas, porque 220 menos la edad tiene desde la teoría tiene un margen de error de 12, 13 pulsaciones, ¿ya? Lo cual es mucho, es mucho. ¿Ya? Y acá tenemos otra fórmula, ¿verdad? Acá tenemos diferentes fórmulas, ¿ya? Que nos arrojan diferentes frecuencias cardíacas máximas teóricas, ¿ya? Y curiosamente, esta presentación que yo lo hice el año pasado, cuando estuvo Martín Gibala con nosotros, que por si acaso, al que le gusta el HIIT, tiene que procurar leer los papers de Martín Gibala, porque es el que más investiga en esta temática. Pero bueno, me acuerdo que yo presenté primero, y luego presentó Martín. Y Martín contaba que dentro de sus investigaciones, cuando tenía que ocupar estos métodos indirectos, él ocupaba 220 menos la edad. Y yo decía, oye, pero sé que todo el mundo le abuchea la 220 menos la edad. Y después sale Martín, que es el referente número 1 en HIIT, en investigación y aplicación, y dice que él ocupa 220 menos la edad. Y ahí me generó como un choque. O sea, como les comenté, uno tiene que siempre buscar información de todas partes y uno mismo sacar su conjetura. Pero si el referente número 1 me está diciendo que él ocupa 220 menos la edad, entonces quizá no es tan malo. Y después de un tiempo, en ayer, realizamos unas evaluaciones con unos colegas, ¿ya? Para estimar, hacer el protocolo HIIT y estimar la frecuencia cardíaca teórica. Y ¿saben qué? Ocupamos estas 5. Y la que más se acercaba era esta, la 220 menos la edad. Ahora, no por eso significa que ocupen esa, ¿ya? Cada uno tendrá sus propios criterios, ¿ya? Obviamente ustedes entenderán que todas estas fórmulas son realizadas con diferentes grupos etarios, y eso también es importante tomarlo en cuenta, ¿ya? Y también diferentes condiciones. Pero me genera esa curiosidad, como cuando uno tiene bien firme una idea y de repente como que se lo empieza a cuestionar, que bueno, es lo enriquecedor de todo este mundo. Pero eso, para la gente que no le gustaba la 220 menos la edad, yo era una de esas personas, no significa que ahora la ocupe, pero sí ya no la tengo tan alejada, ¿ya? Martín Gibala ocupaba esa fórmula, y yo cuando hice las mediciones, dentro de estas que están acá, esta fue la que más se acercó. Y bueno, la frecuencia cardíaca en la práctica, acá me había adelantado, como les comenté, ya tomar el pulso mientras uno está realizando ejercicio, ya es un poco molesto, y cuando lo hago después de haber hecho el ejercicio, ya no me sirve mucho, porque ya no estoy haciendo ejercicio. O sea, si estoy corriendo un pique, y luego vuelvo, me detengo, y empiezo a caminar, y me tomo la frecuencia, ya no estoy corriendo, estoy caminando, no es lo mismo, ¿ya? Y en base a eso, obviamente, tenemos algunos materiales, algunas herramientas que nos pueden ayudar mucho más, pero que obviamente el gasto monetario aumenta, ¿ya? Que es el pulsómetro de muñeca y de pecho, ¿ya? Que dicho sea de paso, de pecho es más confiable, ¿ya? La banda de pecho es más confiable, pero obviamente si ustedes tienen plata para destinar e invertir en estos elementos, en estas herramientas, obviamente es mucho más efectivo que colocarse los dedos en la yugular y empezar a contar, ¿ya? Ojo, que estos también tienen margen de error, ¿ya? Pero obviamente es mucho menor a lo que podría hacer uno con los dedos. La percepción del esfuerzo, ¿ya? Esta es la favorita de muchos, es muy simple, pero muy certera, ¿ya? Que básicamente nos arroja, ¿verdad? Tenemos la escala de Borg, la antigua, que es de 6 a 20, y la nueva, que es de 0 a 10, que es bastante ocupada porque nos sirve al tiro para darle un porcentaje. O sea, del 1 al 10, ¿qué tan cansado estás? 5, está ya la mitad, ¿verdad? Obviamente eso es subjetivo, pero se ocupa mucho por esa facilidad. Y lo que tenemos que entender que es mucho más funcional para nosotros, ¿ya? Porque, como les comenté, quizás no todos tienen
la plata para gastar en esta herramienta. Entonces, por eso el término funcional nos entrega de inmediato un porcentaje subjetivo, rápido, ¿ya? Quizás no es lo verdadero, pero sí nos da un contexto. Es una herramienta muy confiable en personas que ya tienen un bagaje motriz de mucho antes, de muchos años, que lleva mucho tiempo entrenando, que ya conoce su cuerpo. Y es una herramienta no tan confiable en personas que están recién incorporándose. ¿Ya? Cualquier persona que esté recién incorporándose, cualquier estímulo va a ser como que un 10. ¿Ya? Y a medida que se va conociendo más, dice, en realidad esto no era un 10, en realidad era un 8. ¿Ya? Sí, entonces, obviamente, es una herramienta que necesita educación, ¿ya? Y que es bastante buena por lo demás, ¿ya? Bastante sencilla y bastante buena. Y por último el tal test, que es una manera un poco diferente, ¿ya? De ver la intensidad en la cual está una persona. ¿Ya? Básicamente es un test que lo que hace es pedirle a las personas que verbalicen un párrafo ya previamente leído y memorizado, que es uno de los contras que tiene, a la gente, a las personas hay que pasarle un párrafo, y se lo tiene que leer y aprender de memoria. Entonces, a medida que estamos realizando ejercicio, yo le pido a la persona que me lo recite, ¿ya? Entonces, si la persona lo puede recitar con facilidad, ¿ya? Está en un estado aeróbico. Si lo realiza con ciertas complicaciones, porque ya está generando una deuda de oxígeno, está en una zona de transición entre el umbral 1 y el 2, y cuando derechamente no puede decirme nada, es porque ya está en una zona metabólica, ¿ya? O sea, en un estrés metabólico. Ahora, es interesante, pero tiene muchos contras, ¿ya? O sea, el hecho de pasarle un párrafo a una persona que se lo tenga que aprender, ya es como un poco latoso, ¿ya? Ya un poco como quizás no todas las personas estarían dispuestas a hacer eso, se le olvida lo que tenía que decir, no sé, ¿ya? Ahora, es un método que tiene bastante correlación con el VO2 Max, ¿ya? Está dentro de los test que se puede ocupar, ¿ya? Y es un método válido. Si es bueno o no, al final yo creo que eso va a depender mucho del contexto, ¿ya? Pero es un método válido, ¿ya? Es un método válido, ¿ya? Que lo que va a hacer es medir la intensidad de las personas en base a su capacidad de verbalizar palabras, ¿ya? Es una herramienta económica, porque no se necesita comprar nada, ¿ya? Y básicamente lo que nos va a arrojar es que si la persona nos da una respuesta positiva, que sería leer, o sea, perdón, recitarnos el párrafo, va a estar en una actividad ligera, ¿ya? Por lo general bajo el 59% de la frecuencia cardíaca máxima, perdón, de la frecuencia cardíaca reserva. Y en una percepción del esfuerzo va a estar menos de 3 para abajo. Ya cuando a la persona le cuesta un poco, puede conjugar las palabras, pero le cuesta, ya está en una zona más menos en el tal test, ya que representa un 60 al 84% de la frecuencia cardíaca de reserva, y ya está en un RPE de 4 o 5. Y ya cuando la persona no puede hablar, así como dice, oye, ¿podía hablar? No, no puedo. O sea, ni siquiera puede decir no, ¿ya? Ya está en una zona 3 de trabajo, está por sobre el umbral ventilatorio número 2, y ocupando el tal test, acá sería como un HIIT, ¿ya? Propiamente tal, ocupando este método. Y acá pasamos a algo bastante, me estoy pasando un poco en el tiempo, me voy a apurar un poquito porque no quiero perjudicar a los otros profesores. Rutina quema grasa. Ya a mí me vendieron el HIIT como que era la panacea, que era el método mágico, que era el protocolo absoluto para quemar la grasa, ¿verdad? Nosotros sabemos que se llama oxidar grasa, o ocupar la grasa de manera más precisa en un litio como fuente de energía, pero a mí me la vendieron como eso, ¿ya? Entonces lo que tenemos que entender es que una cosa es entrenar, ¿ya? Que hay diferentes métodos de entrenamiento, ¿ya? Y otra cosa es que el estímulo del entrenamiento nos sitúe en la FATMAX, que es la zona teórica ya donde más se ocupa las grasas como sustrato energético. Y otra muy distinta, que a pesar de que estemos en la FATMAX, es la capacidad fisiológica individual de una persona para ocupar las grasas como sustrato energético. Porque hay personas que tienen una muy baja capacidad oxidativa, que tienen una muy baja actividad mitocondrial, que aunque estén en la FATMAX, que está como un poquito antes del umbral ventilatorio número 1, o sea, es una actividad que básicamente no nos va a cansar, correr a una moderada intensidad, de moderada a baja,
hay gente que por más que los situemos en ese famoso FatMax, no va a tener esa facilidad para oxidar las grasas porque es muy ineficiente en esa oxidación, ya su capacidad mitocondrial es tan baja que no es capaz de ocupar la grasa, y por eso hay gente que debería estar en un estado más oxidativo, pero está en un estado más glucolítico, ¿ya? Producto de lo mismo. Y obviamente eso tiene que ver con la capacidad de entrenar, con la capacidad de mantenerse activo. Recuerden que les comenté que siempre es importante tener un fondo aeróbico, ¿ya? Hay gente que hoy en día como que todo el mundo lo se quita el aeróbico. Yo veo en Instagram, oye, en vez de correr, en vez de hacer aeróbico, haz pesa, haz esto, y yo veo eso y digo, pero qué sesgo tan grande. O sea, no digo que lo aeróbico, lo cardiovascular sea superior al entrenamiento de fuerza, ¿ya? Los dos son necesarios, ¿ya? Pero lo que tenemos que entender que nosotros somos seres aeróbicos, y cuando queremos recuperarnos de una sesión de fuerza, lo hacemos por la vía oxidativa. Cuando pasamos de la heterostasis a la homeostasis, ¿ya? Lo hacemos por la vía oxidativa. Nosotros tenemos que tener un fondo aeróbico, ¿ya? No, hoy en día como que todos los profesionales y toda la gente como que le hace el quito al aeróbico, ¿ya? Y yo encuentro que en realidad está pésimo, ¿ya? Está pésimo, porque recordemos que el HIIT y otros protocolos aeróbicos aumentan el VO2 max, y el VO2 max es un indicador clínico de sobrevida, ¿ya? O sea, lo dejamos ahí, o sea, se mejora el aumento que uno puede tener para también incorporar la actividad aeróbica dentro del entrenamiento. Nadie dice que tiene que ser uno o lo otro, ¿ya? Lo que pasa es que a veces somos tan limitados que solamente vemos entrenamiento de fuerza y hipertrofia, no hagáis hipertrofia, y, o sea, no entrenes entrenamiento de fuerza y hagas aeróbico porque AMPK va a inhibir mTOR, y somos súper limitados y lo vemos de esa manera nomás, cuando en realidad hay todo un mundo mucho más allá de eso, ¿ya? Y bueno, como les comenté, el FatMax representa la zona teórica donde se oxida mayor cantidad de grasa, ¿ya? Donde se ocupa mayormente como combustible, donde la vía oxidativa tiene mayor predominancia. Y como pueden ver, el HIIT se llega hasta el final, ¿ya? Hasta intensidades más grandes. Entonces, en estricto rigor, en el HIIT, ya que va a depender de diferentes protocolos, ¿ya? No ocupa principalmente las grasas, ¿ya? Pero ahí también hay una controversia, porque José López Chicharro habla de que el HIIT es un entrenamiento interválico aeróbico de alta intensidad. ¿Por qué aeróbico? Porque dentro del protocolo HIIT, la base la proporciona el sistema oxidativo, donde las grasas son las principales fuentes de energía, ¿ya? Entonces ahí se genera una pequeña dicotomía, ¿ya? Porque nos dice, oye, ¿sabes qué? El HIIT no te va a quemar grasa, no va a ocupar principalmente la grasa, ¿ya? Porque está se ocupa en niveles intensos, ¿ya? Pero dentro de los HIIT, ¿verdad? Que diferentes protocolos, los HIIT largo para que se entienda un minuto, un HIIT en estos protocolos largos, ocupa mayormente las grasas como principal sustrato energético, porque comprenderán que dentro de un minuto uno no está un minuto all out, o sea, al máximo. Cuando llegamos al máximo serán los últimos 10, 15 segundos, ¿ya? Pero antes pasamos por el estado aeróbico, por la base aeróbica, para llegar a ese nivel de intensidad. Y bueno, la única manera certera, porque nosotros podemos estar ahí de la teoría, la única manera certera de saber si efectivamente estamos ocupando las grasas como principal sustrato energético, que dicho sea de paso, que ocupemos las grasas como sustrato energético no significa que a largo plazo nosotros vamos a oxidar más grasa, porque si no, ¿verdad? Que el mismo argumento que el entrenamiento en ayuna. ¿Ya? Yo entreno en ayuna para ocupar más grasa. Sí, está bien, eso es verdad, pero eso no significa que a largo plazo tú vayas a oxidar mayor cantidad de grasa. Aquí pasa lo mismo, ¿ya? Y la única manera certera de saber si estamos ocupando las grasas como principal fuente de energía es por medio de una calorimetría, que básicamente la calorimetría es una evaluación que nos arroja la producción de calor y el intercambio gaseoso, ¿ya? Y básicamente nos arroja el coeficiente respiratorio, que es la relación en el intercambio gaseoso, ¿ya? Entre el oxígeno que entra y el dióxido de carbono que sale, ¿verdad? Y esto básicamente nos sirve para saber la flexibilidad metabólica que tiene el sujeto, ¿ya? O sea, la capacidad que tiene la persona para oxidar diferentes sustratos para ocuparlos como energía, ¿ya? Y dicho sea de paso, cuando el test nos arroja que
valores de 0,7 es que estamos oxidando un poquito más las grasas. Y cuando nos arroja valores de 1,0 es que estamos ocupando más los hidratos de carbono. Entonces, sí, y ahí lo que yo le hablaba de las personas sedentarias, o sea, si la persona, si esta persona que está haciendo un test, vamos a decir que está al 50% de la frecuencia cardíaca máxima, o sea, a un estímulo bajo, y la arroja que está en 1,0, o sea que está en un estado más glicolítico, podría haber que quizá no tiene tan buena capacidad oxidativa a nivel de sustrato lipídico, ¿ya? Porque no un estímulo en el cual debería estar dándole énfasis mayormente a los carbohidratos, sino a las grasas, ¿ya? Entonces la única manera certera, así como ya, no, yo ahora estoy ocupando la grasa o los carbohidratos por medio de, en una actividad, estar realizando la calorimetría. Obviamente esto es utópico, no todo el mundo tiene acceso a esto, y por eso siempre se ocupan métodos indirectos o situaciones que nos dicen, el FatMax se ubica entre el 55 y el 65% de la frecuencia cardíaca máxima, entonces nos tomamos la frecuencia y decimos, yo acá estoy ocupando más las grasas. Desde la teoría sí, pero la práctica habría que verlo. Y bueno, y termino con esto, ¿ya? ¿Cuál es la realidad de esto? ¿Ya? A mí también me vendieron esto, el famoso efecto EPOC, el afterburn. O sea, uno hace un hit y no, queda quemando grasa 48 horas full, ¿ya? ¿Qué tanto es así? Ya, no es así, ¿ya? Y no lo voy a decir yo, van a ser palabras textuales de Martín Gibala. El hit efectivamente tiene un efecto EPOC mayor que al que deja el entrenamiento continuo, pero es mucho menor de lo que la gente cree. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que efectivamente el HIIT deja un efecto EPOC, efecto térmico residual post ejercicio, ¿verdad? Que es básicamente pasar la energía que se tiene que ocupar para volver a estar en homeostasis, el equilibrio biológico, ¿verdad? Pero que básicamente lo que nos dice es que si bien es mayor, no es tanto como se nos muestra en esta imagen, ¿ya? Acá nos dicen, ya, el entrenamiento clásico de 40 a 1 hora llega hasta acá, hasta esta primera línea, ¿ya? Y que su efecto EPOC se va desvaneciendo poco a poco. Y que el entrenamiento HIIT, que dura muy poquito, en este caso 12 minutos según la imagen, ¿ya? Que puede hacer lo mismo que un continuo de 1 hora, pero miren el efecto EPOC, es enorme. Y llega, miren acá cuánto sale, 38 horas. ¿Ya? Entonces, Martín lo que dice, en base a sus evaluaciones, a las miles de investigaciones que tiene, es que si bien es mayor, no es tanto. Y lo tanto que es, de hecho ahí lo tengo, subí ese video a mi Instagram, por si lo quieren ver, ahí está mi Instagram, y pueden ver a Martín Gibala, él mismo explicando eso. El efecto EPOC no es tan grande como para que uno diga, oye, ¿sabes qué? No realices continuo, a HIIT. O sea, el efecto es tan poco que no es como para decir, ¿para qué vaya a correr? Mejor hazte un HIIT de 15 a 20 minutos y vaya a tener un efecto EPOC que te hace ir quemando grasa hasta 40 horas. No, no es así. Así lo suelen vender, pero no es así, ¿ya? Entonces eso es muy importante comprender. Y bueno, lo más importante de la presentación, y con esto ya termino, y pido perdón porque me pasé 10 minutos, así que pido disculpas, es que cuestionen todo lo que les acabo de decir. Todo lo que yo les acabo de decir, tienen que cuestionarlo, ¿ya? Yo les voy a pasar la presentación, van a tener las referencias para que ustedes mismos lean los papers en base a los que me leí para poder hacer la presentación, y que lo cuestionen todo, ¿ya? No porque lo diga yo, no porque esto mismo que le acabo de decir, que lo diga Martín Gibala, ustedes tienen que creerlo al 100%, yo se los digo, ¿ya? Pero es tarea de ustedes indagar por otras vías, por otros profesionales, y al final quedarse con lo que a ustedes como profesionales les haga más sentido, ¿ya? Vivimos en un mundo donde hoy en día todos tenemos razón, entonces tenemos que entrar a cuestionarnos, ¿ya? Yo soy muy abierto a que cuestionen todo lo que publico, todo lo que hago. Publico, me refiero, en redes sociales. No estoy al nivel de algunos docentes acá que andan publicando papers, no llego a ese nivel. Pero eso es importante, ¿ya? Nunca den nada por sentado, ¿ya? Siempre investiguen por su cuenta. Y como les comenté en una parte, si les interesa el HIIT, Martín Gibala, tienen que sí o sí leer sus estudios, ¿ya? No es que sea el único, no solamente Martín Gibala, pero él es el mayor referente hoy en día, ¿ya? Así que si les interesa el HIIT, procuren leer sus papers. Muchas gracias, Sebastián. Vamos a la ronda de preguntas.
¿La recuperación entre cada intervalo debería ser completa o parcial? ¿O dependerá del tipo de hit que se aplique? Sí, depende del tipo de hit, porque como les comenté, hay hits que son all out, como el famoso SID. El SID, que se ocupa en el famoso Tense Whitway, siempre me cuesta pronunciarlo. Por lo general son 30, el protocolo de 30 segundos al máximo, a todo lo que tú puedas dar durante 30 segundos. Y obviamente, si nosotros queremos mantener eso, si queremos volver a hacer otra serie de 30 segundos al máximo, tenemos que tener una recuperación completa. Recuperación completa desde la fisiología es, ¿verdad? Cuando se obtiene por lo menos el 80% de la fosfocreatina, ya que eso es muy teórico, no sé si será así, pero que por lo menos se sitúe entre 3 a 5 minutos, ¿ya? Porque si no, o sea, si hacemos 30 segundos al máximo y descansamos un minuto, les aseguro que la próxima repetición no va a ser al máximo. Entonces sí va a depender del protocolo. Si yo hago un protocolo HIIT que no es tan intenso, puedo descansar un minuto y en la siguiente serie lo puedo hacer de nuevo. Pero los protocolos que son all out, por lo menos 3 minutos. Si no, vamos a guatear en la segunda serie. Perfecto, Sebastián. Le damos un gran abrazo y un gran aplauso también desde la distancia a nuestro amigo y auspiciador de CAIEF, porque tremenda exposición. De verdad, una gran herramienta a cuidar y a estudiar. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación. Y cualquier cosa van a tener mi presentación, me pueden hablar al Instagram si es que tienen dudas. Un abrazo, que estén súper.